provincia mayúscula, de fondo mayúscula, departamento mayúscula. Así se empieza, pues, esta relación de todo. ¿Verdad? Pues chicos, ¿ah? Como que Virgen van a mandar así con nuestro nombre propio, chicos, nombre propio. ¿Quién está revisando eso? Recién vamos a revisar. Como que recién. ¿Todavía? Ya queda de un lado, ¿no? Cuando vemos acá atrás, perfecta toma, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a la tercera sesión del curso Residencia y Supervisión de Obras Públicas y Privadas. Vamos a desarrollar el día de hoy lo que corresponde al contenido del expediente técnico. Les voy a agradecer que traten de mantener sus micros apagados y si alguien quisiera hacer una consulta o intervenir, por favor, me levanta la mano para poder darle acceso al micro. ¿De acuerdo? Esto por un poco de orden y evitar pues interrupciones. ¿Ok? Muy bien. En la clase anterior ya habíamos conversado algunos aspectos generales que corresponden a lo que es una obra, cuál es la diferencia entre una obra pública, una obra privada, cuál es el ciclo de proyecto y cómo la obra es parte de ese ciclo de proyecto, la importancia que tiene el rol del ingeniero residente y del ingeniero supervisor en la ejecución de las obras. Y también hacíamos algunos comentarios de cuáles eran los problemas más comunes o más frecuentes que encontramos en la fase de ejecución. Me refería específicamente a deficiencias en el expediente técnico o problemas de poder tener residentes y supervisores que cumplan su función como corresponde. Asimismo, temas de gestión, temas de capacidades. Hablábamos algo de la norma, la ley de contrataciones y el Estado, y hacíamos una comparación con respecto a la ejecución de obras privadas. Entonces, con ese contexto, con esa visión del entorno, vamos a ir desarrollando ya cada uno de los temas para los cuales le voy a agradecer su atención y también su participación con alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, o tal vez compartir algún caso que me permita a mí poder reforzar alguno de los temas que vamos a ver a continuación. Muy bien, como les mencioné, el residente y el supervisor de obra intervienen en la fase de ejecución. Es decir, si hablamos de una obra pública, una vez que se ha firmado el contrato. ¿Eso qué significa? Que tanto el residente que representa al contratista y el supervisor contratado por la entidad para que lo represente van a recibir por parte de la entidad un expediente técnico, que se entiende que este expediente va a contener toda la información técnica, económica y la parte de planificación también para poder desarrollar adecuadamente la obra. En la medida que ese expediente técnico esté bien hecho y tenga
el menor grado de incertidumbre posible, va a facilitar ya en la fase de ejecución el buen trabajo del ingeniero residente, el ingeniero supervisor. Sin embargo, y como ocurre con frecuencia, lamentablemente, estos expedientes técnicos que la entidad alcanza al residente y al supervisor tiene una serie de problemas, pasando desde incompatibilidades del expediente con el terreno, incongruencias entre la información técnica de los estudios básicos con la información económica o la información de programación o planificación de la obra, pasando también por errores en la estimación o cuantificación del avance físico de esa obra, así como de los costos o los precios unitarios que generan finalmente el presupuesto, o una mala planificación, una mala programación con fechas irreales para la culminación de la ejecución de una obra, o tal vez falta de detalle en los planos o contradicciones dentro de los mismos elementos del expediente. Todo eso conlleva, ya en la fase de ejecución, que el residente, ante esa incertidumbre, empiece a formular preguntas y consultas al respecto. Y el primer filtro para poder atender esas consultas es la supervisión. Si son consultas de forma relacionadas principalmente a lo que concierne al, a la parte del procedimiento constructivo, el supervisor podría atender esas consultas. Es parte del día a día, pero seguramente, y eso estará en función a cuál es el grado de calidad de ese expediente técnico, también va a recibir consultas que pueden generar variaciones, sea en el tiempo de esa obra. Y para tal efecto, seguramente que recurrirá a la entidad para que las absuelva. Entonces, es un factor fundamental para el éxito de la ejecución de la obra, es contar con un expediente técnico bueno. Obviamente, y lo decía también, un expediente es la proyección en el futuro de algo que vamos a hacer. No significa que todo lo que esté en el expediente se va a dar tal cual en la práctica, pero sí, por lo menos, una gran parte de lo que está plasmado en el expediente es ejecutable y no debería haber ningún problema en ejecución. Un porcentaje menor seguramente podría generarse ante una consulta, una situación especial, pero ya el riesgo es mucho menor y es mucho más manejable, tanto para la supervisión como para la entidad. Pero si tenemos un expediente defectuoso, los problemas se agravan, porque no solamente es el tiempo que se va a perder en atender las consultas, las dudas o las observaciones que puede hacer el contratista a través del residente, sino que también va a generar perjuicio económico a la entidad, pues es muy probable que se generen variaciones en el alcance del expediente que van a mover el presupuesto y van a mover también el plazo. Y como es obvio, y de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento, en esos escenarios, el contratista tiene derecho a solicitar ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos generales, aprobación de prestaciones adicionales o tal vez algún tipo de intereses o reconocimiento de algún tipo de perjuicio ante la inacción o ante la pasividad de la supervisión o del
o de la entidad. Debemos tomar en cuenta, colegas, que estamos nosotros, como parte de una entidad pública, expuestos a recibir, pues, visitas del órgano de control o directamente de auditores de la Contraloría, en virtud a la envergadura de la obra. Entonces, ante esa realidad, nosotros como residentes, como supervisores o como funcionarios públicos o parte de la entidad, debemos tomar nuestras precauciones, ser bastante cuidadosos y poder analizar cada escenario, cada caso y darle la mejor solución. Recuerden ustedes que en la obra van a participar tres actores fundamentales: el contratista, a través del residente; la supervisión, que representa a la entidad; y el funcionario responsable de la ejecución de esa obra como parte de la entidad, ¿no? O sea, contratista, supervisión y entidad. Que la entidad puede haber algún coordinador, algún monitor, algún personal que haga el seguimiento, puede ser, pero finalmente el responsable es el que tiene un vínculo laboral formal con la entidad, que usualmente es el funcionario, sea este gerente de obra, gerente de desarrollo urbano, gerente de infraestructura, cualquier nombre bonito que ustedes le puedan dar, pero la responsabilidad es la misma. Entonces, en ese sentido, y siendo la entidad propietaria de esa infraestructura que se va a ejecutar, debe procurar una interacción activa y efectiva entre estos tres actores. Problemas se van a producir siempre. Si no hubieran problemas en la obra, no nos necesitarían. Simplemente el maestro con los operarios se encargarían de los trabajos. Pero como siempre va a haber problemas, es que se necesita la presencia de un residente y un supervisor para que en el día a día, de manera permanente y de manera coordinada, vayan identificando los riesgos, los problemas y sobre todo tomar decisiones que permitan resolverlos oportunamente. Eso es el rol que tiene cada actor en esta misión. Y la entidad, como uno de los tres principales actores, es la encargada de alcanzar el expediente para que éste sea ejecutado. Entonces, primera misión, y sobre todo esto va orientado a los funcionarios públicos o quienes trabajan en las entidades en apoyo a esos funcionarios, realizar una tarea de poder filtrar que los expedientes técnicos sean de la mejor calidad posible, sean lo más realista posible. Y si por ahí hay un tema de incertidumbre, que ese sea menor y que sea fácilmente manejable por el residente y por el supervisor de obra. Entonces, debemos tomar en cuenta eso antes de ejecutar. Primero, hay que revisar el expediente. Hay hay tres escenarios o hay tres momentos en que el expediente técnico va a pasar por un filtro. El primer filtro y el más importante es el de la entidad. Cuando los expedientes técnicos se refieren a proyectos de envergadura, incluso la entidad contrata una supervisión para que revise los expedientes técnicos. Cuando es muy especializado, cuando es un poco complejo, cuando es de envergadura, la entidad suele contratar, además del proyectista, un consultor de obra, contratar a un supervisor de expediente técnico. Ese sería el primer filtro. Ese señor o ese equipo de profesionales debería acompañar al proyectista en la tarea de elaborar el expediente y revisar las tres partes importantes de ese expediente. El que está relacionado a la solución técnica,
a lo que está relacionado al aspecto económico financiero y lo que está relacionado a la planificación de las actividades. En la parte técnica, sabemos pues que para poder dar una solución, primero hay que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico se hace a través de estudios básicos de ingeniería. Son estos estudios que le van a permitir al especialista conocer la realidad del terreno donde se plantea ejecutar la obra. No importa de qué tipología sea esta. Hablamos de estudios básicos, por ejemplo, el estudio de topografía, el estudio de mecánica de suelos. Dependiendo de la tipología, podría ser, por ejemplo, en el caso de carreteras, podríamos incluir el estudio geológico, el estudio hidrológico, tráfico. Son estudios básicos que sin esos estudios el especialista no podría dar una solución y diseñar esa solución. Una vez que tenemos el diagnóstico, las condiciones reales de la ubicación donde vamos a ejecutar la obra, lo que le compete al especialista es proponer la mejor solución. Sabemos que en ingeniería hay varias alternativas, hay varias soluciones, pero el especialista como tal, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Ese especialista tiene que, entre varias alternativas posibles, elegir la mejor, bajo los tres principales conceptos: seguridad, eficiencia y economía. Y si el proyecto involucra varias especialidades, todos los especialistas consensuarán en dar la mejor solución y procurarán que en el desarrollo de sus especialidades, en el producto final, no haya interferencias, no haya superposiciones, no haya incompatibilidades, no haya vacíos, no haya esos problemas que suele haber en las ejecuciones de obra. Por eso es que actualmente, con bastante esfuerzo, por cierto, se está pretendiendo difundir la metodología Lean, que justamente busca eso, un trabajo colaborativo, solidario entre todos los especialistas para poder que el modelo que se está desarrollando sea compatible entre todas las especialidades. Para eso se está pues utilizando una variedad de software, herramientas tecnológicas, pero la metodología es esa, la filosofía es esa, poder en esta etapa del estudio definitivo resolver todas las interferencias y todas las incompatibilidades posibles para que cuando pase la siguiente fase de ejecución, la problemática sea mucho menor y mucho más manejable. Entonces, ese es un aspecto que debe tener la entidad, debe tomar en cuenta la entidad al momento que se está elaborando el expediente. Y como dije, el primer filtro es esa supervisión de expediente técnico. Allí debería resolverse todos los problemas, los más grandes al menos, y encontrar la mejor solución. En ese filtro, si es que hay supervisión, genial, pero a veces no la hay. Y es directamente la entidad quien revisa a través de su personal de planta y de sus expedientes. Algunos con mayor dedicación que otros, con mayor detalle que otros. Pero finalmente el responsable funcional de la entidad se hace cargo de la responsabilidad de la aprobación del expediente. Recuerden ustedes que hay una responsabilidad técnica y hay una responsabilidad administrativa. La responsabilidad técnica la asume plenamente el proyectista. El proyectista es
autor, padre de esa criatura, de ese proyecto, de ese expediente técnico. Y la responsabilidad administrativa recae sobre el funcionario público que de acuerdo al ROF, al MOF de la entidad, tiene la responsabilidad de aprobar esos expedientes técnicos. Entonces, el primer filtro se da a esa instancia de aprobación de expediente técnico, o previo a la aprobación del expediente técnico, ya sea a través de una supervisión de expediente o ya sea a través de personal técnico en planta de la misma entidad que hace esas veces de supervisión. Pero finalmente es el funcionario con su firma en el acto resolutivo, asume esa responsabilidad administrativa. Por lo tanto, si el funcionario asume ese rol o esa responsabilidad, debe de procurar hacer todo el esfuerzo necesario para verificar que ese expediente técnico efectivamente está bien realizado, está bien desarrollado, que está bien sustentado y que los estudios o los análisis que se hacen en el expediente tienen el fundamento y es compatible con la realidad. Tal vez el funcionario no tenga tiempo para ir al campo para verificarlo, pero puede delegar a un personal que puede ser de planta, puede ser un blocador de servicios, un CAS, alguien que pueda representarlo para poder verificar esa revisión y que no se lleve sorpresas o malas noticias más adelante. Entonces, ese es el primer filtro en la elaboración del expediente técnico. Ahora, si la entidad lo hace in-house, porque también hay entidades que lo hacen in-house porque seguramente no tienen los recursos financieros o es muy difícil que vayan especialistas a la zona, pueden hacer también desarrollar sus propios expedientes. Pero ojo, he hablado yo de dos responsabilidades. La responsabilidad técnica, ya lo dije. Si contratamos un tercero, ese tercero asume esa responsabilidad técnica y el funcionario que lo aprueba asume la responsabilidad administrativa, funcional. Pero si la entidad elabora in-house el expediente, es el funcionario que asume esas dos responsabilidades, la técnica y la administrativa. Doble responsabilidad, doble riesgo. Entonces, señores, si alguno es funcionario público y tiene la suerte o la mala suerte de ser gerente de estudios, por ejemplo, tengamos en cuenta esos riesgos. Y si aceptamos esa labor, esa tarea, busquemos alguna acción preventiva que nos permita resguardarnos y protegernos ante cualquier eventualidad. ¿De acuerdo? Entonces, es importante comentarles estas cosas, ¿no? Como le dije en la primera clase, no solamente es leerme revés al derecho la norma, no. Esto es lo que le estoy conversando en la vida real, la práctica, la cancha, como dicen algunos. Y hay que conocer de esto. Ahora, les he hablado del primer filtro. ¿Dónde se da el segundo filtro para detectar deficiencias en el expediente técnico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde se da ese segundo filtro? He hablado yo de tres filtros. Ya les he comentado el primero. ¿Dónde creen ustedes que se genera el segundo filtro? ¿Algún comentario? ¿Ninguno?
¿Alguien que quiera opinar, participar? Ok. Como les dije, siempre procuren participar, ¿no? Para hacer un poco más dinámica la sesión y que no sea un monólogo, ¿no? Como les comentaba, lo importante es uniformizar criterios. Lo que yo estoy comentándolo ya ustedes lo saben, pero tal vez algunos lo tienen enfocado desde otro punto de vista, otros no tanto. Entonces la idea es estandarizar y todos en la sesión manejar un mismo concepto, un mismo criterio y desarrollarlo ya en la vida práctica, en la vida profesional. A ver, en la evaluación de expedientes, asesoría legal, no entendí esa. ¿Qué me quieren dar a entender, por favor? Mac, Miranda, veo ahí unos nombres. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Muy bien. El segundo filtro se da en la etapa del procedimiento de selección. Recordarán ustedes que, de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento, en la etapa de procedimiento de selección hay una etapa que se llama presentación de consultas y o observaciones. Cuando una entidad pública convoca un proceso de selección, sea licitación pública, con adjudicación selectiva, ¿no? Hay una etapa en la cual el postor que se inscribe y ya se vuelve postor, recibe por parte de la entidad de manera todo virtual. Antes era en físico, ahora todo es virtual, todo es a través de la plataforma del OCE. Recibe las bases, recibe la proforma de contrato y cuando se trata de obras recibe el expediente técnico también. Y los postores tienen la posibilidad de revisar el expediente técnico, que son parte de las bases, y si en caso encontrasen algún problema, alguna duda, alguna incongruencia, una incompatibilidad, algo, para hacerlo saber y trasladar esa consulta a la entidad o esa observación tal vez a la entidad. Entonces la entidad atiende esa consulta, revisa y tiene dos opciones. O de negarla, o sea, no, ¿sabes qué, contratista? Lo que tú me dices no es correcto, se mantiene tal cual. O aceptar que ha habido una deficiencia y la entidad tiene que ajustar o corregir el expediente. Y para eso seguramente solicitará una ampliación de plazo para las siguientes etapas del proceso. Pero es allí donde ocurre o se presenta el segundo momento en que podemos detectar fallas en el expediente antes de ejecutar la obra. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen muchos contratistas o postores en ese momento, perdón? Ah, simplemente no lo revisa o por agua caliente y después cuando está en la ejecución, ay, verdad, no me había dado cuenta. Entonces, por eso, siempre es recomendable, si alguno de ustedes son o van a ser contratistas, revisar esos expedientes técnicos, porque se ha dado casos que han estado mal hechos y si es a suma alzada es mucho peor. El contratista se lanza al ruedo y finalmente se ve ahorcado
por las diversas fallas, deficiencias en el expediente que sobrepasan su capacidad operativa y tira la toalla, ¿no? Y se resuelve el contrato. Perjuicio para él, perjuicio para la entidad, perjuicio para los beneficiarios, para todos. Entonces, si yo me pongo el sombrero de contratista antes de presentarme una oferta, reviso, verifico. Tal vez no voy a tener tiempo para revisar todo el expediente, pero sí al menos los puntos más importantes, las partidas de mayor impacto o influencia que tienen en el presupuesto. Eso, sin duda alguna, colegas, nos va a salvar de muchos dolores de cabeza y de muchos problemas. Se los recomiendo. ¿Ya? Eh, bien, ese es el segundo momento. Y el tercer momento, ¿dónde se da? ¿En qué momento se da? ¿Cuándo se da el tercer momento que tenemos aún posibilidades de encontrar fallas o deficiencias en el expediente antes de iniciar la ejecución de la obra? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? ¿Cuándo se daría ese tercer escenario, momento, para detectar deficiencias en el expediente? ¿Ninguna? A ver, aquí tengo una anotación en el chat. En la ejecución de obra con informe de compatibilidad. Pero no sé tu nombre, sale un número, 591883. ¿Podrías tal vez usar el audio, un poquito complementar lo que nos acabas de decir, por favor? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Aldrúbal Cardoso Altamirano. Rubén, ¿me pareció escuchar? Aldrúbal. Rubal. Sí, Aldrúbal. Andrúbal. Muy bien, Hermoso. Andrúbal. Ese sería A ver, el otro punto donde se podría verificar las falencias o que habría en el expediente, con el informe de compatibilidad que tiene la entidad para que va a ejecutar un promedio de unos 15 días para presentar dicho informe. Y ahí se vería si es ya, que hay incluso el tema de adicionales o con dicho ya, muy informe. bien. Muy bien, dime, en este caso, ¿quién es el que genera el informe de compatibilidad? El contratista. Mm, no exactamente. ¿Quién es? Se encarga el residente y el supervisor. Ya. Sí, a ver, ¿quién me habló, perdón? ¿Tu nombre? Brit. Brit. Ok, gracias. A ver, les explico un poquito esto. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, voy a adelantarme un poquito. Cuando se perfecciona el contrato, se firma el contrato, hay 15 días para poder iniciar la ejecución de la obra. Dentro de esos 15 días, la entidad hace entrega al contratista de un juego completo, uno o varios, dependiendo de lo que digan las bases y los términos de referencia, en físico o en digital,
de manera formal. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos para poder establecer la fecha de inicio de ejecución de obra. Entonces, este requisito lo hace la entidad tanto hacia el contratista como hacia el supervisor. A ambos les entrega un juego, el expediente técnico. Ahora, ese es otro tema también. ¿Por qué? Porque se ha dado casos en que la entidad, dentro del mismo proceso de elaboración del expediente, generó varias versiones, ¿no? Versión 1, versión 2, versión 5, versión 10, versión final final, versión OK final, y así varias versiones. Y finalmente esa confusión ha ocurrido, les comento, que la entidad les entrega otro expediente técnico que no corresponde al que es parte de las bases integradas del proceso de selección. La entidad tiene que entregar formalmente el expediente de las bases integradas, con la que el contratista presentó su oferta y ganó la buena pro. Pero muchas veces no lo hace. Y ese error, esa falla, le da pues pie al contratista para tomar un posible argumento de incumplimiento de requisitos para el inicio formal de la obra. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se hacen. No hay que hacerlas a las locas, no hay que hacerlas como sea. Hay que pensar bien, hay que revisar que todo esté conforme, ¿ya? Entonces, eso es por parte del contratista. Entonces, significa que el contratista, antes incluso de iniciar la obra, puede detectar ahí problemas. Pero ¿qué pasa? Los contratistas que son buenos, que son sanos, que son responsables, que por cierto son pocos, pero los hay, van a comunicar de buena fe a la entidad alguna deficiencia, alguna falla, alguna incongruencia, y va a permitir hacer esos ajustes antes de la ejecución. Pero la gran mayoría de contratistas se quedan calladitos, ¿no? Porque ya saben dónde es el punto vulnerable, dónde es el punto débil, ya saben dónde es la carnecita donde van a van a cubrir ese 10% que dejaron en la mesa cuando ganaron la buena prueba 90%. Pero por otro lado está la supervisión. Bueno, el contratista no puede fallar. Bueno, pues no puede fallar de repente, ¿no? Puede darse el caso. Pero que no debe fallar es el supervisor, porque el supervisor representa a la entidad y su responsabilidad es alertarle cualquier riesgo, cualquier situación antes de que eso ocurra. Entonces, en muchas entidades, no en todas tampoco, pero en muchas entidades, cuando se hacen los términos de referencia para la consultoría de obra, para contratar a un supervisor, dentro de sus entregables, dentro de sus informes entregables, que le va a permitir valorizar su avance, incluyen como primer informe el informe de compatibilidad del terreno con el expediente técnico. O sea, al inicio mismo de la ejecución, el supervisor tiene la potestad de presentar un informe de compatibilidad detectando todos los riesgos, todas las incompatibilidades, todas las deficiencias que puede haber en el expediente, e incluso agrupándolas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas falencias o deficiencias eh, subsanables y cuáles son aquellas deficiencias esenciales, críticas? Ya. Entonces, usualmente las entidades en el primer informe le reconocen un 2%, un 3% del monto
contratado al supervisor, ¿no? Es su primer pago, es su incentivo, su motivación. Oye, estamos contigo, toma, ¿no? Quiero que me hagas un buen trabajo. Pero en la práctica, muchas veces ese procedimiento que nació con el propósito de prevenir posteriores problemas en ejecución, simplemente es un saludo a la bandera. El supervisor también no le da importancia, no revisa, pone ahí cualquier cosa por cumplir, pero sí para presentar su informe y cobrar su platita, sí es el primero en hacerlo, ¿no? Eso, colegas, es lo que hay que cambiar, lo que hay que Quiero, mejorar. disculpe, una consulta. Sí, dígame. En el caso de, por ejemplo, fue la construcción de un hospital, en ese caso, el informe de compatibilidad que estaba mencionando, el caso del estudio de suelos, ese costo de dicho estudio, ¿quién lo asumiría? ¿La parte del contratista? A ver, para entenderte bien, me dices que hay un informe de compatibilidad y Claro, qué correcto. pasó con el Pero, tema de suelos. por ejemplo, quisiera verificar el tema de los suelos, en el caso de sea una estructura, supongamos que es para pilotes, pues ese costo de dicho estudio, por ejemplo, ¿quién lo asumiría? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es su nombre? Cardoso Altamirano, Aldrúbal. Robert, muchas gracias. A ver, el tema de la compatibilidad, el informe de compatibilidad o formal que se presenta en la entidad, es responsabilidad del supervisor. Y recordarán ustedes que en la estructura de costos, que es parte del monto o el valor referencial con que se contrata a un supervisor de obra, incluye o debe de incluir ensayos propios del supervisor. O sea, él no tiene nada que ver con los ensayos del contratista. Él, por cuenta propia, decide en qué instancia de la ejecución y qué tipo de ensayo requiera para confirmar, verificar o jactarse alguna duda del expediente con respecto a la ejecución de la obra. El contratista es lo suyo, o sea, él es un tercero, ¿no? Y como les dije, él hará sus propios ensayos, sus propias verificaciones, ¿no? Si es un contratista honesto que está preocupado por sacar la obra adelante, seguramente va a comunicar y va a avisar con anticipación para ver qué se puede hacer. Y va a proponer y va a buscar alguna salida. Pero si es de esos contratistas que buscan 5 pies al gato para buscar una excusa y plantarte la obra o pedirte una serie de cosas, el tema se complica. Entonces ese es el supervisor, el primer pararrayos que tiene la entidad para poder controlar y verificar eso. Y si en el momento de la Pero una compatibilidad, consulta, perdón un ratito, déjeme terminar. Si tiene vale, alguna siempre consulta. duda el consultor, o perdón, el supervisor en cuanto a la compatibilidad que está analizando y requiere algún tipo de ensayo, lo puede considerar dentro de esa actividad de su estructura de costos para hacerlo. Entonces ya mucho depende del criterio, ¿no? Del buen juicio del profesional que de una manera proactiva detecta riesgos y le evita a la entidad cargas posteriores, ¿no? Ahora sí le escucho, adelante, dígame. Buenas noches, ingeniero. Buenas Mi consulta noches. era, bueno, son dos ahí nomás, pero que tienen que ver, ¿no? Uno es, por ejemplo, el tiempo para presentación de lo que es el informe de compatibilidad para una administración directa y una por contrato es la misma, ¿no? No hay diferencia ahí de plazos.
Por- Ya, esa es una pregunta. ¿Y la otra? Sí, ¿Esa es la otra? y la otra. Y la otra es respecto a los ensayos, ¿no? Respecto a los ensayos, por ejemplo, también el tema de, por ejemplo, en la supervisión, como usted mismo está explicando, no tiene nada que ver con la contrata, sus ensayos, ¿no? Porque están considerando a la supervisión sus ensayos propios para Así es. verificar, me imagino, lo que está haciendo la contrata. Exactamente, así es. Pero esa es una forma en el tema de la contrata, y en el caso que es por directa, también es el mismo procedimiento, se contrata a la supervisión y el residente también hace sus propios ensayos de acuerdo con la entidad y la supervisión también, o solamente ya sería parte de la residencia, una sola. Esa es mi duda, ¿no, ingeniero? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, José Miranda. José. Gracias. Gracias, Tocayo, por la pregunta. A ver, en el primer caso, una cosa es una obra por contrata y otra cosa es una obra por administración directa, ¿correcto? En el primero, rige la ley de contrataciones, sus reglamentos, sus normas complementarias, las modificatorias vigentes, ¿no? La fecha que se firma el contrato para la ejecución. Y en el caso de la administración directa, realmente la normativa es muy pobre, ¿no? Y es todo un curso el tema de administración directa, por cierto, ¿no? Curso aparte. La normativa es pobre porque lo que está vigente ya, ¿cuánto? Hace 20, no, más, 30 y 35 años, podríamos decir, del año 88 a la fecha, ¿sí? 35 años. 35 años en los cuales está vigente la resolución de Contraloría 195/88, que son dos caras y que a pesar de los diversos intentos de poder tener una norma mucho más clara al respecto, en estos 35 años aún no se ha aprobado. Han habido varios intentos en el Congreso, pero por alguna extraña razón han sido archivados. En el caso de una obra por administración directa, ya no hay tres actores, como ocurre en una obra por contrato. Solamente hay un actor, que es la entidad. La entidad requiere, seguramente va a requerir de un inspector de obra, que es parte de la planta de la entidad. Es un funcionario o es un trabajador con una tipo de contratación que lo vincula con la entidad y le designa para que actúe como primero residente y luego a otro como inspector, pero los dos son parte de la misma entidad. Entonces, cuando eso ocurre, es muy difícil poder ejercer un control efectivo en los procesos, porque la entidad viene siendo juez y parte de todo el trabajo que se ejecuta. Es quien elaboró el expediente, es quien lo aprobó, eh, le paga al residente de la obra, le paga al inspector porque los dos están vinculados funcionalmente con la entidad. Entonces es más difícil poder detectar fallas. ¿Por qué? Porque entre ellos se cubren las cosas. La realidad es esa, ¿no? Eh, hemos tenido oportunidad de auditar varias obras por imitación directa y realmente son una calamidad, ¿no? Es un desorden total, es una falta de control, es un desperdicio de recursos,
Y lo peor de todo, que la obra muchas veces no acaba o acaba parcialmente y los costos y los plazos exceden extremadamente a los inicialmente aprobados, cosa que va contra la norma de obras por invitación directa, que como mencionaba, busca justamente que la entidad demuestre que haciéndolo por administración directa le es más ventajosa la contratación. Y cuando no ocurre eso, quien asume la responsabilidad son primero representantes de la entidad y luego todos los funcionarios que han estado involucrados en la ejecución. Entonces ahí, colega, en esos casos, el hecho que haya compatibilidades más dependerá del criterio y la buena fe de los profesionales de la entidad que participan, pero no una situación que le obligue a poder identificar y transparentar esa falla o esa deficiencia. Lo que van a hacer es tratar de cubrirlo, taparla, pero muchas veces el sol no se tapa con un dedo y cuando uno audita empieza a salir de todo por cualquier parte. O sea, lo ideal sería eso, ¿no? Que el inspector como el residente, una hora por prestación directa, puedan detectar alguna deficiencia en el expediente y corregirla a tiempo. Pero usualmente eso no ocurre. Más aún cuando hay una autoridad local que quiere inaugurar la obra lo antes posible y quiere que las cosas salgan como sea, ¿no? Entonces, así se vuelve más difícil poder gestionar una obra por habitación directa. Entonces, en tu pregunta sobre este tema de compatibilidad, en la práctica, muy rara vez sucede una obra por habitación directa. Y prácticamente allí las cosas se hacen en el día, ahí no se planifica nada, ahí lo que venga y lo que salga, ¿no? Y hay que cruzar los dedos para poder terminar, ¿no? Una cosa así. Así, a ese nivel, muchas, no todas, ¿ah? Pero la gran mayoría de obras con habitación directa se manejan en nuestro país. Y algunos de ustedes seguramente han participado en una de ellas y corroboran lo que estoy diciendo. Y lo otro, como bien dijiste, y ya lo dije también yo, es el supervisor quien corre con esos costos de algún ensayo para verificar o comprobar, no solamente antes de la ejecución, sino también durante. Puede poner en tela de juicio la honestidad del contratista, porque seguramente ha hecho sus ensayos en laboratorios a zángaro y no cree pues que esos sean realmente los resultados, ¿no? El papel puede resistir todo, pero uno en el campo, con la experiencia que uno tiene, se da cuenta pues cuando las cosas están bien o mal. Entonces, ahí el olfato del supervisor tiene que activarse para detectar esos aspectos de riesgo, siempre en procura de defender los intereses de la entidad. Señores, si uno de ustedes es supervisor, siempre traten de enfocarse de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Creo que quedó claro, ¿no? Bien, entonces pues pasaron esos 3 momentos que tenemos para identificar fallas. Y qué mala suerte, pues en ninguno de esos 3 momentos nadie detectó nada, ¿no? Y ya cuando estamos en plena ejecución, empezamos a detectar incompatibilidades, deficiencias, incongruencias, falta de detalles en el expediente, malos cálculos, normas que no corresponden a las que están vigentes al momento de la ejecución y que empiezan ahí a ser residente y supervisor. Los buenos van a tratar de buscar una solución, ponerse de acuerdo con la entidad, proponer ideas, mecanismos que no se perjudiquen a ambas partes.
resolver la situación. Pero los malos simplemente dejarán pasar, dejarán hacer y bueno, pues, se amplió la obra 2 meses. Qué bacán, tengo 2 meses más de contrato, ya me aseguré mi Navidad, ¿no? Lamentablemente, jóvenes, ocurre eso, ¿no? A algunos les puede dar risa o salir una sonrisa, pero eso ocurre. Hay muchos que piensan así, piensan en sí mismos, pero no piensan en la responsabilidad que tienen. Y por eso, como consecuencia de ello, es que hay muchas obras paralizadas, suspendidas, inconclusas, en procesos de arbitraje, con contratos resueltos o intervenidas económicamente, ¿no? Entonces, esa es la problemática real, ¿no? ¿De acuerdo? Los que le puedan vender otros, bueno, pues las palabras, las poesías, pues suenan bonito, ¿no? Pero la realidad es otra. Y ante esa realidad nosotros debemos estar preparados para afrontarlas y proponer soluciones a los problemas que se presentan, siempre pensando en sacar adelante las obras que se nos encargan, ya sea como residente, insisto, ya sea como supervisor o ya sea como parte de la entidad, ya sea como funcionario o como parte operativa. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que alguien quería comentarme algo o no. ¿Todo claro? Muy bien, seguimos entonces. Bien, entonces con esta introducción vamos a ver o recordar básicamente algunos aspectos que ya ustedes conocen, ¿no? Pero siempre es bueno conversarlos y poder resolver alguna duda o algo que no quede claro sobre este aspecto. Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿por qué vemos expediente técnico si eso es proyectista, eso no es residente, no es supervisión? Sí, efectivamente, se los he dicho. La responsabilidad técnica del expediente es del proyectista y la responsabilidad administrativa de la entidad. Pero recuerden ustedes, colegas, que cuando inicia la obra, tanto residente y supervisión van a recibir un juego completo del expediente. Y esa es una excelente oportunidad para poder revisarlo a detalle y poder, pues, buscar soluciones en caso encuentren alguna deficiencia. Valoraremos algunos aspectos del contenido del expediente técnico, como metrados, análisis de costos, presupuesto, relación de insumos, fórmula polinómica, especificaciones, estudios básicos, ¿no? Parece muy fácil, pero hay aspectos dentro de estos temas que aún muchos colegas no la tienen clara y eso genera problemas en la ejecución. Ok, eh, bueno. Cuando hablamos de expediente técnico, sabemos que es un conjunto de documentos, ¿no? De carácter técnico y económico, como les he manifestado, que permiten una adecuada ejecución de obra. Ese es un expediente técnico. Es un conjunto de documentos, ¿ya? Principalmente el contenido de estos expedientes es que vamos a encontrar una memoria descriptiva, ¿no? Donde ahí se va a hacer un resumen y una descripción de cuál es el alcance, cuál es el costo, cuál es la programación de esa obra, de tal forma que aquel que revise la memoria descriptiva no va a revisar los 20 tomos del expediente, basta con leer las 10, 15 páginas que pueda tener para tener ya una idea global de lo que se quiere hacer. Los estudios básicos que ya habíamos comentado y los estudios específicos. Los estudios básicos son, como dije, fundamentalmente topografía y suelos. No debería haber un proyecto, no importa de la tipología que sea esta, que le falte el estudio de topografía y de suelos. O en su defecto,
que esos estudios estén bien hechos. Porque si esos estudios están mal, todo lo demás es cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos. ¿Ya? Ahora, y los estudios específicos están referidos ya a las especialidades, a la tipología del proyecto y los estudios específicos para ese proyecto, ¿no? Una cosa son los estudios que corresponden a una obra de saneamiento, otra que corresponde a una obra de edificaciones, otra a canales, así, ¿no? O sea, cada tipología de obra va a tener sus propios estudios específicos que van a reforzar el diagnóstico y sobre todo la solución técnica que va a plantear el especialista. Después también cuenta con planos. El especialista, vamos a suponer un estructural en una edificación, ¿cuál es su aporte al expediente? Su aporte estructural va a ser la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas y los planos de la especialidad. Ese es el aporte del especialista. Entonces, en el caso de los planos, se procura pues que sean los más detallados posibles, de fácil lectura, de fácil interpretación y que contenga una información coherente, ¿no? Ahora, especificaciones técnicas son los elementos que nos permiten medir la calidad de la obra, ¿no? Ahí vamos a encontrar método de medición, procedimiento constructivo, forma de pago, métricas, forma de medir la calidad, ¿no? Eso es entonces el parámetro que el supervisor utiliza para medir la calidad del trabajo que viene realizando el contratista. Lo metrado sabemos que es la cuantificación económica, ¿no? O perdón, la cuantificación física de cada una de las actividades que están plasmadas en el expediente, el presupuesto que nos da el costo o el valor referencial para algunos también, la relación de insumos, cuáles y cuántos son los insumos que se van a requerir en la obra, las fórmulas polinómicas que nos va a ayudar justamente a poder buscar el equilibrio económico-financiero en el contrato, ¿no? Que la inflación no vaya a desfinanciar al contratista y me abandone la obra. Los análisis de precios unitarios en función a cada actividad y en función al rendimiento, a la cantidad de trabajadores, la cantidad de materiales que vamos a usar por cada unidad de medida, nos va a servir para estimar el presupuesto. Y ese análisis de precios está muy influenciado por la realidad de la zona donde vamos a hacer la obra, ¿no? Entonces, es un aspecto clave también para poder garantizar el éxito de una buena ejecución. Tenemos el valor referencial, como lo dije, el cronograma de ejecución de obra para saber los tiempos, ¿no? Cuánto va a durar la obra. Y bueno, en cuanto a las especialidades, tenemos pues arquitectura, estructuras eléctricas, sanitarias, seguridad ambiental, tecnología y comunicaciones, equipamiento hospitalario, costos y presupuesto, ¿no? Específicos, ¿no? Ahora bien, ya yo he explicado la importancia que tiene el expediente técnico. En la medida que estos expedientes estén bien elaborados, vamos a reducir significativamente el número de controversias durante la ejecución. Es importante también indicar que si la entidad decide contratar
a un consultor externo como una consultoría de obra, ¿sí? Los proyectistas se contratan mediante una consultoría de obra. Es importante conocer la tipología de la obra para poder elegir a este especialista, a este consultor, porque de acuerdo a la ley de contrataciones, los especialistas, los consultores están catalogados por especialidad. Tenemos, por ejemplo, la consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, que incluye construcciones, ampliaciones, remodelación de edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios, muros de contención, pavimentaciones de calles. O sea, hay una categoría de consultoría en obras urbanas. Hay otra consultoría en obras viales, puertos y afines. Aquí se incluyen carreteras con pavimento asfáltico concreto, caminos rurales, puentes, túneles, líneas férreas, explotaciones mineras, puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje. Es otra especialidad. Un tercer grupo viene a ser la consultoría en obras de saneamiento y afines. Aquí incluimos plantas de tratamiento de aguas potables, redes de conducción de agua, redes de conducción de desagüe, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, emisores de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción o de conducción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias, planta de tratamiento, entre otros. Otra especialidad. Hay un cuarto grupo de consultoría en obras electromecánicas y afines. Aquí se incluye las redes de conducción de la corriente eléctrica en alta y baja tensión, subestaciones de transformación, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas. Un quinto grupo corresponde a la consultoría en obras energéticas y afines. Aquí incluimos a las plantas de generación eléctrica, líneas de transmisión, redes primarias, redes secundarias con conexiones domiciliarias, centrales hidroeléctricas, entre otros. Un sexto grupo son las consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines. Aquí incluimos las represas de concreto, las de tierra, los canales de conducción de agua, los encauzamientos, la defensa de los ríos, las tomas de derivación, presas, túneles para conducir agua. Y un séptimo grupo es la consultoría en obras menores. ¿Qué entendemos por obras menores? Que puede corresponder a cualquiera de las especialidades antes mencionadas, siempre que sus montos no excedan lo señalado en lo que son en las adjudicaciones directas selectivas. Entonces, los consultores, los especialistas, quedan agrupados en estos 7 grupos. Entonces, cuando la entidad elabora los términos de referencia para contratar a una consultoría de obra para que elabore un expediente, seguramente que dentro de los requisitos de calificación va a incluir que tenga consultoría en alguno de estos rubros en función al tipo de obra que se quiere ejecutar. ¿Ok? Muy bien. Dijimos también que el expediente usualmente lo hace un tercero, lo contratamos a una consultoría de obra a un tercero. También puede ser elaborado por la misma entidad, también lo comenté, pero hay también la posibilidad de que el expediente sea elaborado por el mismo contratista. Esa posibilidad la ofrece la Ley de Contrataciones y su reglamento. Cuando se trata de obras en llave en mano u obras
concurso oferta, el contratista dentro de sus obligaciones está la de elaborar el expediente técnico. Ahora bien, eh, esto, si bien es cierto, está en la norma, pero no es muy explotado por las entidades. Por lo general, las entidades se han acostumbrado a contratar a un tercero, a un consultor, para que por un lado haga el expediente y luego contratar a un contratista para que haga la obra. Totalmente divorciados ambos especialistas, uno en la etapa de expediente, otro en ejecución, ya a veces ni se conocen. Le es más difícil interpretar al contratista lo que el proyectista quiso plasmar en el expediente, por eso tantas consultas, tanta dilación de tiempo para las respuestas. Entonces, hay un mecanismo o mejor dicho, modalidades de ejecución que involucra justamente la posibilidad de que el contratista pueda hacer el expediente y pueda hacer la obra, que en otros países se conocen como los contratos de ingeniería y construcción, ¿no? Concurso de oferta es un contrato que en otro país lo van a conocer como ingeniería y construcción, donde el contratista se encarga de ambas cosas. O llave en mano, que también en otros países es conocido como contratos de ingeniería, construcción y operación. Entonces, la norma da esas posibilidades, obviamente con ciertos requisitos que hay que cumplir, pero ofrece esa posibilidad. Y no solamente nos permite, por ejemplo, ahorrarnos tiempo, porque saben ustedes que para hacer el expediente hay que hacer un proceso, que demanda su tiempo, contratar al proyectista, que haga su trabajo y que se apruebe el expediente. De ahí, nuevamente la entidad contrata ahora a un contratista, pasa otro tiempo y esos son tiempos muertos, tiempos perdidos. Por eso demora tanto la ejecución del gasto en las entidades. Y lo otro es que el riesgo de las deficiencias en el expediente técnico ya no la asume la entidad como actualmente ocurre. Si hay una deficiencia en el expediente que entregó a la entidad, al contratista y supervisor, el riesgo por esa deficiencia lo asume plenamente la entidad. Pero si, a diferencia de ello, es el mismo contratista responsable de ese expediente, él tendrá que correr con los gastos de cualquier diferencia o cualquier variación que por su mala praxis o por una situación imprevista ocurra durante la ejecución, que es obviamente imputable a él, ¿no? Si no es imputable a él, ahí sí, pues puede corresponderle algún tipo de reconocimiento, pero si es imputable a él, tiene que correr con esos gastos. Entonces, les digo esto porque hay esas posibilidades, pero estamos acostumbrados a contratar, pues, de manera normal, por una parte el contratista, por otra parte el proyectista, y seguimos igual, pues, ¿no? Con los mismos problemas de siempre. Entonces, hay que ver bien estas posibilidades. Hubo un intento en un momento de aplicar concurso oferta, pero no funcionó porque las entidades no pusieron ciertos parámetros claros en las bases del contrato. Si el contratista se encarga del expediente y la obra, entonces está trabajando con valor referencial como el costo de preinversión.
Y como dije también, hay muchos preinversión también que están mal hechos. Es la partida de nacimiento y esa partida de nacimiento inicia mal. Y se ha dado casos que se contrató un contratista para que haga el expediente y la obra, y si lo contrató por 100, resultó costando 200 o 300, porque argumentaba el contratista de que el perfil, o sea, los valores referenciales que tomaron o que fueron para poder contratarlo, eran irreales. Entonces, ¿qué significa? Que para ese tipo de contrataciones tiene que hacerse un buen perfil, no cualquier cosa, como suele pasar, ¿no? A alguien se le ocurre, ya hay que hacer esa obra, ya, ármate el perfil. O sea, ya perdió la esencia, el perfil o el estudio de preinversión de poder efectivamente verificar si una inversión es viable o no. Ya no. Ahora muchas entidades toman el perfil como un requisito previo, ¿no? Y a la fuerza maquillan o inventan datos para a la fuerza declarar su viabilidad. Y luego vienen los problemas. Entonces, como dije, todo nace desde el principio, ¿no? Desde el perfil. Desde ahí nacen los problemas. Entonces, les comento esto también para que puedan abrir su visión y pensar, ¿no? ¿Cómo podemos salir de estos entrampamientos que usualmente tienen las entidades? ¿De acuerdo? Ok. Otro aspecto importante, como lo mencioné también, el proyectista es el responsable técnico a la entidad, ante la entidad, de la calidad del expediente. Él es el responsable técnico, ¿ya? Pero ya les dije, el responsable administrativo es el funcionario que lo aprueba, ¿ya? Entonces, el expediente es obligatorio que se cuente debidamente aprobado con un acto resolutivo, y es un requisito indispensable para iniciar una obra. Antes, me refiero pues unos 20, 30 años atrás, no había Invierte, no había SNIP, y muchas entidades hacían las obras sin expediente técnico y luego las regularizaban, ¿no? O sea, primero hacían la obra y luego hacían el expediente, ¿no? Para que no, supuestamente no tengan problemas con los auditores. Entonces, justamente para evitar esa informalidad y ese desperdicio de los recursos públicos, se decidió pues implementar el SNIP a inicios de este siglo. El SNIP nació como una alternativa, se vio que tenía limitaciones también y se creó una versión mejorada del SNIP que le cambiaron de nombre y le llamaron el InvierteP. Pero más que un tema normativo, mucho pasa por las personas todo esto. La ley se crea y se crea la trampa, como dicen también algunos, ¿no? Entonces, significa pues que es un tema más de personas que de leyes o de normas. Entonces, con eso se pretendió pues exigir a las entidades que toda obra debe contar con expediente técnico aprobado. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día es así, pero el problema ahora es que los expedientes técnicos tienen muchas deficiencias. ¿Quién elabora el expediente? Ya lo comenté. Puede ser la misma entidad por administración directa. Si es así, asume toda la responsabilidad, muertos y heridos, por ese expediente. Si lo hace un consultor externo, un proyectista, será responsable ante la entidad técnicamente de ese expediente. Bueno, también otro que lo puede hacer es el mismo contratista, como ya les dije,
por concurso oferta o ya en mano. Ahora, les estoy comentando en la obra pública, pero en la obra privada el universo es distinto. Un privado no hace el expediente con uno y luego hace la obra con otro, no. No se hace problemas. Busca unos 4 o 5 potenciales postores, los convoca o los notifica mediante un documento y le dice, ¿sabe qué, señores? Quiero esto. Quiero ejecutar o construir este edificio de tal funciones, quiero que sea así, asá, pero lo quiero en 6 meses y un monto que no pase tanto. Recibo sus ofertas. Ah, y ustedes se encargan de todo, ah, yo no me preocupo de nada. Ustedes hacen el expediente, compran, ejecutan e incluso hasta lo operan por un tiempo determinado, pero yo no me preocupo de nada. Presénteme sus ofertas. Se la presentan y el inversionista privado elige, no solamente por precio, también toma en cuenta otros aspectos, reputación de la empresa, calidad de sus profesionales, certificaciones que puedan acreditar la calidad que puede ofrecer, experiencia en el rubro, las recomendaciones de otras empresas importantes, otros privados o clientes importantes, y toma la decisión simplemente, ya, bueno, revisé, hice mi cuadro comparativo, ya, ya, quiero que tú lo hagas. No es como en el Estado, pues no, sí, el plazo para tal, el documento tal, si no está ese documento, no se admite o no acredita. O sea, ahí en la parte privada es mucho más rápido, mucho más efectivo. Y es ese contratista quien se encarga del expediente y de la obra. Y sí, el cliente busca un supervisor, el mismo cliente, y procura que ese supervisor no sea amigo de ese contratista. En algunos casos le encarga la construcción, el diseño. En algunos casos le encarga, en casos especiales, ¿ah? Le encarga incluso hasta el terreno, le encarga el diseño, le encarga la procura, le encarga la construcción, la operación e incluso el mantenimiento por un tiempo determinado. Depende de lo que quiera el cliente. Siempre habrá alguien que va a ofrecer sus servicios para lo que desea ese cliente. Pero en la parte pública no es así. Les decía que es bastante restrictiva. Y bueno, la excusa, la justificación que dan es, no, si lo dejamos abiertos, uff, ¿qué pasaría acá si estando en la norma vemos los actos de corrupción que vemos a diario en los medios de comunicación? Imagínense si la norma fuera totalmente libre, abierta. ¿Qué barbaridades ocurrirían? No dejan de tener razón. Por eso les dije yo, más que la norma, es un tema de personas. Y lamentablemente en nuestro medio, eso estamos perdiendo. No totalmente, pero una gran parte. Obviamente, ustedes considero que no están en ese grupo porque veo que están inscritos, quieren mejorar, quieren capacitarse, quieren ser mejores profesionales. Entonces significa que aún hay personas que quieren salir de ese entorno y eso es importante. Pero eso se hace con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. Las cosas no son de la noche a la mañana. Las cosas fáciles no existen. Las cosas buenas, fáciles no existen. Siempre todo en la vida requiere una compensación. Y está pues en cada uno, en función a sus habilidades y en función a sus objetivos de vida que tienen, luchar por conseguirlas. Muy bien. ¿Cómo se aprueba el expediente? Una vez que el
consultor terminó el expediente y cuenta con el informe técnico de conformidad de la entidad, lo que hace el consultor es firmar ese expediente. Usualmente es en físico, aunque ya hoy también se hacen firmas digitales, se hacen legalizaciones digitales, por lo tanto, un archivo puede tener el mismo peso que 20 volúmenes de papeles, ¿no? Depende también el nivel de modernidad que la entidad tenga. Y ese expediente técnico lo firma cada especialista de acuerdo a su propia especialidad y en todas las páginas la firma el representante legal y el jefe del proyecto, ¿no? Con eso, con la firma, con el sello, original, por cierto, si es en físico y si es en digital, debidamente validado por RENIEC y legalizado por un notario público de confianza, ambos son elementos que pueden usarse para acreditar la entrega de un expediente técnico formalmente. Una vez que se cuenta con ese expediente y con los informes de los revisores de conformidad, es el funcionario público que lo aprueba mediante un acto resolutivo, ¿ya? Y obviamente ese expediente debe estar con todos los elementos que necesita para poder ser ejecutado, ¿no? Sus autorizaciones ambientales, sus certificados de inexistencia de restos arqueológicos, las interferencias ya en lo posible liberadas, ¿no? Aspectos importantes para que no ocurran retrasos en la obra. Tipo de expedientes, bueno, tenemos el expediente técnico original, que es el que aprobó la entidad y que integró en las bases, o el expediente de prestaciones adicionales que se pueden dar durante la ejecución por posibles variaciones que puedan darse en el diseño. Ese expediente técnico de adicional usualmente lo hace el contratista también, previa autorización de la supervisión. Eso lo vamos a ver en su momento, pero se lo voy adelantando. Lo que se procura también es evitar modificaciones en el alcance del expediente técnico, porque sabemos que de cualquier modificación del alcance va a involucrar también modificaciones al presupuesto y al plazo. Entonces, cuando ya es un tema insalvable y que debidamente se ha sustentado de manera técnica que es necesaria esa modificación, habrá que hacerla, pues, ¿no? Y para esas modificaciones al expediente también hay procedimientos que vamos a ver más adelante. Y creo que también ya han visto en las primeras sesiones. Pero conmigo van a verlo desde el punto de vista más de ingeniería. ¿Ok? Entonces, es importante pues tomar en cuenta esto, sobre todo para los sustentos técnicos de esas eventuales modificaciones que podrían darse. Las responsabilidades, bueno, del consultor o del proyectista. El artículo 50 de la Ley de Contrataciones, cuando hablamos de consultoría de obras, es el consultor quien es responsable de la calidad de su expediente por un periodo de 1 año, ¿sí? Contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad. Esa participación del consultor no debería extinguirse
sino que debe de alargarse a fin de poder atender cualquier consulta que pueda darse o bien durante el proceso de selección o bien durante la ejecución de la obra. Entonces, también es una debilidad que ocurre en muchas entidades. El consultor elabora el expediente, la entidad se lo aprueba y chao, consultor. Inubicable. Se ha ido a otro país, el consorcio se disolvió, quebró, falleció, pero no lo encontramos por ninguna parte. Entonces, esa es una problemática, por ejemplo. ¿Alguna recomendación que se está implementando para estos casos? Que todavía está en prueba, pero se quiere medir qué tanto nos puede ayudar para poder evitar pues que el consultor se desaparezca, ¿no? Se está implementando la posibilidad de poder activar una garantía justamente para cubrir estos vicios ocultos o situaciones relacionadas a la mala calidad del expediente, que esté activo hasta la culminación de la obra, si es que fuera posible. O sea, además de la garantía de fiel cumplimiento, además de las garantías por adelanto que pueda presentar un consultor para elaborar un expediente, activar otra garantía para, para cubrir estas deficiencias o vicios ocultos que puedan darse desde la conformidad hasta la culminación de la obra. Sabemos que finalmente cuando uno elabora la estructura de costos para contratar un consultor, hay un rubro justamente que son los gastos financieros relacionados a la activación de estas garantías y al mantenimiento de las mismas. Eso está presupuestado. Así que el costo adicional que podría significar tener activa esa garantía con los grandes costos que nos podríamos ahorrar más adelante, creo que lo justifica. Y eso está en una etapa de prueba. Estamos midiendo a ver qué tan efectivo puede ser esa alternativa. Que si bien es cierto la norma no lo contempla, pero por iniciativa de la entidad, ver si se puede aplicar. Eso, por ejemplo, se aplica en la parte privada. El cliente no es tonto, sabe muy bien que puede haber ahí, luego que termina y entrega la obra del contratista, pueden haber deficiencias originadas por el expediente, originadas por el proceso constructivo. Entonces, el cliente toma sus precauciones, no quiere sorpresas. ¿Por qué eso mismo no se puede aplicar en la parte pública? ¿No? Es un escenario que sería bueno explorar o evaluar, ¿no? Bueno, se los dejo pues de tarea para que lo piensen. ¿Qué tan efectivo podría ser eso en nuestras horas públicas tan venida menos en los últimos años? Bueno, la entidad también tiene su responsabilidad, ya lo hemos conversado, tiene una responsabilidad administrativa por la aprobación del expediente técnico. Y de todas las experiencias de diversas obras, podríamos resumir entre las causales más importantes de los problemas en los expedientes, las siguientes. Por ejemplo, conducciones no previstas en el terreno, o sea, nunca fue al terreno el proyectista y todo lo hizo en gabinete, y cuando se va al terreno a hacer la obra, encuentra cualquier cosa distinta a lo que está en los planos. Otra es errores o omisiones en la elaboración de los estudios de ingeniería, también ya lo he comentado. Estudios y especialidades incompletos, también ya hemos comentado al respecto.
no considerar la evaluación de riesgos. Sabemos ahora que como requisito para convocar un proceso de selección de obra, acompañado al expediente, hay una evaluación de riesgos en la fase de ejecución. Allí la entidad, a través del proyectista que conoce el proyecto, debería evaluar todos los riesgos que pudieran presentarse durante la ejecución, cuantificarlos, poder medir su impacto y en función de esa medición poder o bien eliminar el riesgo o bien mitigarlo o bien ignorarlo o bien transferirlo. Entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque en la medida que podamos gestionar los riesgos, vamos a reducir también o va a ayudar a reducir esa incertidumbre que siempre la ejecución de una obra origina. El hecho de identificarlos, cuantificarlos y saber qué vamos a hacer con esos riesgos, reduce esa incertidumbre y también reduce las posibilidades de cambios durante la ejecución. Ese es un aspecto, por ejemplo, que muchos descuidan y que suma al éxito de la obra. Además, el incumplimiento de marcos normativos y o sectoriales. He visto casos de que los, entre comillas, especialistas han utilizado normas de años anteriores, desfasadas. Seguramente han copiado de otro proyecto antiguo y sin percatarse que las normas han cambiado. Eso no puede ocurrir. Por algo son especialistas, por algo son consultores. Un consultor es alguien que se supone que tiene un expertise en alguna especialidad y donde uno acude en búsqueda de soluciones. Entonces, tienen que hacer o tienen que honrar su denominación de consultores. Y otro aspecto es no contar con el saneamiento físico legal de los predios. O podría agregar ahí no solamente el saneamiento físico legal de predios, sino también interferencias que por prestaciones de servicios de agua, de luz, de teléfono, de cable, de gas, siempre vamos a encontrar. Y cuando no lo tenemos identificado y recién aparecen cuando estamos haciendo movimiento de tierras, obviamente son sobrecostos que no estaban planificados y un alto riesgo de que los rendimientos en la obra decrezcan dramáticamente. Entonces, una forma de controlarlo es verificando estos aspectos. ¿Ok? Algunas pautas durante la elaboración del expediente. Por ejemplo, adaptar el expediente técnico con las características particulares de cada proyecto. No hay dos obras iguales. Eso hay que tenerlo claro. No existen dos obras idénticas. O sea, lo que funcionó en un lugar no significa que también funcione en otro sitio. ¿Por qué? Porque aquí influye mucho el entorno, las condiciones del entorno son distintos. Entonces, cuando uno no va a la zona, cuando uno no camina, cuando uno no investiga, no toma información, no habla con la gente, con los vecinos, y pretende hacerlo todo en gabinete, el alto riesgo de que ese expediente sea defectuoso es importante, ¿no? Entonces, hay que ir,
hay que conocer la zona, hay que caminar, ¿ya? Y adaptar o considerar todas las condiciones del entorno al proyecto. Otra recomendación, visitar el terreno durante la elaboración de los estudios básicos, el desarrollo de ingeniería y los detalles. Aquí va a ayudarnos a plasmar condiciones físicas reales y va a incluir la evaluación de los riesgos también de ese emplazamiento, como ya lo habíamos comentado. Elaborar estudios específicos y detallados de acuerdo a la normativa vigente. Esto nos va a ayudar a mitigar el riesgo de posibles adicionales o deductivos en obra y ampliaciones de plazo o paralizaciones. Además, verificar el contenido básico del expediente antes de convocar al procedimiento de selección. Hay que verificar en interno que el expediente esté bien hecho antes de convocarlo. ¿De acuerdo? No sé si hay un comentario hasta acá. ¿Todo está claro hasta este punto? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora hablar sobre las partes que forman un expediente técnico. Creo que ya ustedes lo conocen, inclusive está mejor que yo seguramente, ¿no? Simplemente para recordar que todo expediente, por ejemplo, debe contar con metrados, que es la expresión cuantificada por cada partida de los trabajos que van a significar la ejecución de esa obra. Son fundamentales para poder cuantificar económicamente esa obra. Y es importante poder hacer un cálculo limpio, ordenado, verificar las operaciones y sobre todo tratar de ser lo más explícito posible. ¿A qué me refiero con esto? La idea es que quien revise el expediente lo entienda. Y una forma de entenderlo mejor es con gráficos. Incluir de repente a un croquis, a un gráfico, o hacer mención de qué plano corresponde. A veces hay expedientes voluminosos que hay más de 100 planos y quien revisa pues no va a estar ahí hojeando los 100, ¿no? Son pautas que nos van a facilitar la revisión y la verificación de estos entrados, ¿ya? Tiene varias partes, como ustedes ya saben. El ítem, el nombre de la partida, tenemos la unidad de medida, tenemos el total, ¿no? El total del metrado. En la parte económica del expediente hay un rubro, ¿no? De metrados, resumen de metrados, donde está pues justamente los valores finales por cada partida, que deben ser coherentes con los que están incluidos en el presupuesto. Y también tomar en cuenta que un aspecto importante es verificar que ese número que aparece en el metrado se repita en las otras partes del expediente. A veces dice un número allí, dice otro por otro lado, o sea, hay que ver esa compatibilidad siempre de los resultados. Otro aspecto importante es el análisis de costos unitarios. Como lo mencioné, nos ayuda a estimar cuánto cuesta cada unidad de esa actividad, de esa unidad productiva. Y tomar en cuenta
que para estimar estos análisis de precios, vamos a tomar en primer lugar los rendimientos, segundo lugar, las cuadrillas, cómo van a estar conformadas estas cuadrillas y el nivel de participación de cada uno de las categorías de la mano de obra involucradas en esa actividad, la cantidad de insumos que se va a requerir también y también los equipos y en todo caso un porcentaje de herramientas a tomar en cuenta. Como ya lo manifesté, el rendimiento en un lugar no necesariamente es el mismo en otro. Las condiciones del entorno tienen influencia en esos valores. Entonces, eso el proyectista debe tomarlos en cuenta al momento de formular sus análisis de precios unitarios. Y que los formatos que están en los software de presupuestos que están en el mercado, o de libros, o de revistas técnicas, que sea una ayuda, que sea una referencia, pero no está de más que aquellas actividades de mayor impacto en el presupuesto se haga un análisis mucho más detallado de la estructura de estos precios unitarios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Disculpa, ingeniero, una consulta sobre los costos unitarios. Mire, como dice usted, hay revistas, ¿no? Como, si no me equivoco, Capeco, que te ayudan, ¿no? Con los rendimientos y todo, y los precios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una entidad de la sierra, ¿no? Que mayormente a veces a veces mandan a hacer, como dice, el expediente, pero lo ejecutan directamente, pues, ¿no? Y en este caso el monto y que el consultor lo ha hecho con Capeco, y cuando tú vas a campo, te das cuenta que, por ejemplo, no pagan igual. Por ejemplo, a veces hacen trabajar a la misma población, ¿no? Que les pagan, por ejemplo, en Capeco creo que es el monto de, de su sueldo es mucho más elevado que el de lo que cobran en la sierra. Creo que cobran 60 50 diario, ¿no? Entonces, creo que yo he visto algunos expedientes, ¿no? Que son muy elevados los costos, como si fuera para una consultoría, pues, y al final cuando lo elaboran, pagan menos, pues, ¿no? Bueno, esa era mi consulta, ¿no? Si es viable de repente guiarse por una administración directa, directamente de lo que se está, de la mano de obra local, o también es válido guiarse de las revistas, ¿no? Gracias. Ya, gracias por la pregunta. Bueno, ya para terminar también la sesión de hoy, ¿no? A ver, lo que tú dices es correcto. A ver, cuando se elabora un expediente técnico, el proyectista que elabora un expediente técnico debe tomar en cuenta los costos de la localidad, ¿de acuerdo? En el caso específico de la mano de obra, el régimen de construcción civil es aquí en Lima, ¿no? O sea, es un acuerdo entre partes que se materializa en un acta y se aplica en cada año. Pero eso no significa que eso es aplicable a todo el Perú. Eso es en Lima metropolitana. Por cierto, hay regiones que ellos mismos aprueban sus propios costos en cada zona en función a la información que ellos manejan como región que son, y que por cierto son menores a los que se considera en construcción civil. Si hablamos de administración directa, el tema es distinto, porque una hora por contrata hay un costo de mano de obra por un trabajo temporal a un obrero, a un operario, a un albañil. En administración directa se entiende que es la entidad que tiene la mano de obra, es parte de la entidad.
son personas que seguramente trabajan por planilla. Entonces, mal haríamos nosotros de considerar en los costos o en los precios unitarios costos de construcción civil para un tercero que los costos para un trabajador municipal que se le paga por planilla. Son costos totalmente diferentes. A eso me refiero, que quien hace el proyecto debe analizar esos casos, esos escenarios. Si uno simplemente agarra una revista y lo copia, wow, o sea, estamos, ¿no?, manejando incertidumbres, porque está bien, el Excel o el programa acepta todo, meto números, hace operaciones, me bota un valor, pero pruebo ese presupuesto con un análisis de precios unitarios irreal, que no ha cogido las condiciones del entorno. ¿Será confiable eso? Efectivamente, la obra va a costar lo que me salió en ese presupuesto con ese análisis de costos. Hay un alto riesgo de que no. O están inflados o están por debajo del monto que realmente debería costar. Si están inflados, va a venir el auditor, sobrevaloración del presupuesto, responsabilidad funcional. Si está por debajo, va a significar un alto riesgo de que la obra pueda concluir, porque no va a alcanzar el presupuesto para terminarla. Entonces, el proyectista, a través de su especialista de costos, debe analizar todos estos panoramas. Y si me pongo el sombrero del contratista, o sea, del postor que va a participar en una licitación, una adjudicación de una obra, ¿qué hago? Reviso esos análisis de costos y los comparo con el análisis de costos que yo manejo. Si están por arriba y veo que puedo manejar el riesgo, me lanzo a la piscina porque hay agua. Pero si veo que están por debajo de los costos que yo manejo, un momentito, acá no me voy a quemar, ¿no? Mejor no participo y busco otra posibilidad que realmente pueda manejar y que los riesgos sean menores y que puedo controlarlo durante la ejecución de la obra. Por eso es muy importante el tema de costos. Puede llevar al éxito a un contratista en su rentabilidad si sabe manejarlo adecuadamente sin afectar la calidad de la obra, o puede llevarte a la quiebra si es que no has tenido la previsión de revisarlo y ver si estás en condiciones de cumplirlo en la práctica. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, colegas, ya son las 9. Hemos llegado al final de la sesión, creo que ha sido bastante interesante y hemos comentado algunas cosas importantes que... Vamos a continuar entonces viendo esto y otros temas en la siguiente sesión, que está programada para el lunes de la próxima semana, a la misma hora, a las 7 de la noche. Muchas gracias con todos. Gracias por participar. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Buenas Muchas noches. gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Ingeniero, que tenga un buen